Terminaría un día antes del 23 de septiembre dentro de 5 años. 22 más 5, 27. Si te estoy dando el usufructo por 5 años, este termina el 22 de septiembre de 2027. Plazo fijo, plazo determinado. Vitalicio, mientras esté vivo el usufructuario. Eso significa, vivo el Yo, usufructuario, perdone, dígame, perdone que lo moleste tanto. ¿no? Cuando yo doy a usufructo algo, yo no tengo derecho a entrar a ese lugar porque ya lo di. ¿Y quién paga esos impuestos después de que yo di en usufructo eso? Ya están muchas preguntas a la vez. Le voy a contestar. No llegaba a esa parte, pues se la voy a contestar. Pero, permítame, por favor. Perdone, por favor, oye. A ver, Vic, usted entrega en usufructo una propiedad, tiene derecho a entrar. Si existe en el convenio esa posibilidad, sí. Pensemos el primer ejemplo que puse con Josué. Él le va a regalar la casa a su hija, pero él se va a rogar el usufructo vitalicio. Pero él va a vivir en la casa. Pero de igual forma, tal vez la hija también vive en la misma casa, ¿verdad? Lo que José estaba viendo es que no lo echen de la casa que ahora es de su hija y que comparte con su esposo. Pero está entrando, en todo caso, la nueva propietaria y los usufructuarios están conviviendo en la misma casa. ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿Quién paga los Ah, impuestos de esa? vamos a ver posteriormente de que en estas instituciones puede ser gratuito u oneroso. Es gratuito, por ejemplo, en el siguiente que dice que es puro. Sin puro es con pureza, ¿verdad? En donde el usufructuario lo que va a hacer es gozar de los frutos de la nuda propiedad. Pero podría ser bajo condición u oneroso. Mira, te lo voy a dar, pero vos pagas los impuestos de servicios públicos, podría ser, ¿verdad? Entonces ahí sería bajo condición o en todo caso oneroso, porque hay en juego un dinero. No es que se esté pagando el usufructo, sino se está conviniendo en el pago de algunos impuestos o de algunas tasas o contribuciones del Estado. Gabriela, Llegara a ser una finca, perdón, si llegara a ser una finca, yo tendría que pedir permiso, aunque no esté viviendo ahí, para pasar por ahí o entrar cuando yo quiera. tendría que hacerlo porque el uso y disfrute lo tiene el usufructuario. Gracias. Es su propiedad, tiene el dominio, pero su propiedad está anudada. Gabriela, Gracias, Lick. Yo tengo una consulta sobre cuál es la diferencia entre lo que estamos viendo ahorita y que le deje la propiedad a la hija en el testamento, porque de todos modos ella como que no puede hacer nada sin el permiso de él, digamos, porque es vitalicio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es prácticamente como que lo mismo si lo dejara en el testamento, ¿no? posiblemente. Ahora, lo que sucede es lo siguiente. Las personas normalmente creen que el testamento se hace cuando uno se va a morir. Vos mirá, hace tu testamento. Posiblemente le podría decir a usted, Gabriela, ¿por qué no hace testamento? Carlos, sí, pero a comenzar no tengo nada. Luego no tengo a quién dejarse, tal vez a mis papás o a mis hermanos. Pero cuando tenga mi propia familia, posiblemente a ellos. O tal vez a ninguno de ellos, ¿no? Tal vez a un mi cuate o una mi cuata. Y la otra es que, mire, la, la familia termina cuando comienzan los problemas hereditarios. Usted lo puede dejar en testamento
y posiblemente lo hizo en esta fecha y se muere durante 40 años después. Y tal vez ya su heredera no estaba presente, o ya peleó con ella, o no pudo cambiar el testamento, o lo declaran nulo, anulable o ineficaz. Es más fácil hacerlo intervivos, es decir, entre vivos. Ella sabe que es su propiedad, pero quien la va a gozar de disponer es su papá para resguardar su integridad. Y, Entonces, va a depender de la situación en particular. Dígame. y, perdón, hablando de eso, ¿qué pasaría si la hija se muere? Y luego el señor también como que se le regresa el dominio de la propiedad del señor. Si ella se muere, los primeros que van a heredar, dependiendo del régimen económico, va a ser el esposo y los hijos, ¿verdad? Si no tuviere, entonces va a llamarse a los herederos en línea recta ascendente, en este caso al padre, que es el ejemplo, ¿verdad? Entonces vendría él y tomaría nuevamente la propiedad, pero se extinguiría el usufructo porque hay una confusión entre él como usufructuario y la propiedad que va a adquirir por herencia de la hija. Entonces se extingue el usufructo porque hay una confusión de derechos reales. Ok, gracias, Lick. Sigamos. Por las personas sobre que recae, personas individuales, personas jurídicas, colectivas, abstractas o morales. Yo le puedo dejar el usufructo a una persona individual, a ustedes, pero podría dejársela a una institución, por ejemplo. Pero cuando leamos el artículo 706, vamos a ver que existen limitantes en cuanto a la persona. Por su objeto, no, por su objeto, vamos a ver que recae sobre bienes inmuebles y bienes muebles. Pero de igual forma ya mencionamos que cuando hablamos de bienes muebles, vamos a tomar en consideración el artículo 713, que lo voy a leer y lo voy a explicar detenidamente. Por su extensión puede ser singular u universal. Singular porque es un bien determinado, pero universal porque es un conjunto o universalidad de bienes. No es lo mismo que yo le entregue, por ejemplo, a Vivi una casa, que le entregue todos mis bienes, ¿verdad? Es diferente. Si le entrego en usufructo una sola casa, es singular. Si le entrego todos mis bienes en usufructo, es universal. Por su forma de distribución puede ser simple o múltiple. Simple cuando es unipersonal, cuando es a una persona en particular, mientras que es múltiple cuando el usufructo es simultáneo o es sucesivo. También lo voy a leer. Dentro de los derechos del usufructuario, lo primero que vamos a entender cuando leamos este montón de artículos es que él va a gozar de los frutos naturales y civiles que sean ordinarios y extraordinarios. ¿Cuáles van a ser sus obligaciones? En principio, respetar el derecho de propiedad del nudo propietario. Vámonos, por favor, a los modos de extinción. Solo los voy a leer porque posteriormente los voy a explicar. Termina el usufructo por la muerte del usufructuario. Indicamos que este derecho real es intuito persona. Es un derecho solo del usufructuario. Es que mire, fíjese que pobrecita la mujer que lo sustituya, porque no, el derecho murió con él. Muy mujer, muy pobrecita, muchos hijos, no importa, el derecho murió con el usufructuario. Vencimiento del plazo. Si le ponemos plazo fijo, ahí termina, ahí se extingue el usufructo. Y si es con la muerte del usufructuario, ahí termina el plazo también. La reunión entre el usufructuario y la nuda propiedad. Lo que hablábamos como ejemplo entre Josué y su hija. Viene él, le da regalada la casa, le dan donación pura, gratuita y simple y se arroga el usufructo. La hija fallece, entonces él como único heredero viene y se torna propietario de la cosa donde es usufructuario. Esa unión
del nudo propietario con el usufructuario en una sola persona es una forma de extinguir el usufructo y se llama confusión. Por la prescripción negativa, extintiva o liberatoria. Hemos hablado de que cuando una persona abandona una propiedad, puede pedirse que se termine el contrato o el derecho real por abandono de la cosa, en este caso usufructuada. Creo que leímos en esa oportunidad el artículo 1170, que son las cancelaciones del Registro General de la Propiedad. Y por la renuncia del usufructuario, cuando éste decide que ya no quiere seguir con el usufructo. Mira, ya no quiero tu babosada, metétela donde mejor te quepa, ¿oíste? Renuncio, ya no la quiero. Y vos, ni siquiera quiero saber nada de tu vida. Renunció. Perfecto. Por la Licenciado, pérdida. perdone, Dígame, Vivi. confusión, confusión, usted nos está diciendo que es cuando muere el usufructuario, no, el que tomó el usufructo y queda el usufructuario. Mira, Vivi, fue un Que muy ejemplo. rápido, Es que mire, fue un ejemplo. Si hablo de la confusión es cuando el usufructuario y el nudo propietario se reúnen como en una misma persona. Entonces, no puede ser que el propietario sea usufructuario de lo que le es propio, ¿eh? Como se reunieron las dos figuras, entonces existe la confusión. ¿Cuál es la principal? Es la propiedad, la otra es accesoria. Entonces, se da una confusión, termina el usufructo y comienza nuevamente la propiedad. ¿Está bien? gracias. Bueno. Pérdida o destrucción de la cosa. Hoy estaba viendo en las noticias de internet que los ríos en Guatemala, principalmente Chiquimula, Puerto Barrios, la parte de por ahí, están increíbles. Vamos a pensar que yo les doy a ustedes una mi finca, ahí por el Motagua, que está bravo el Motagua ahorita, ahí por San Cristóbal, la Cazahuastlán, Zacapa, y ahí hay papa. Viene y les doy una finca que tiene una casa y un sembrado de palos de limón, 500 palos de limón en producción. Y ustedes tienen el usufructo vitalicio sobre esa propiedad. Es decir, van a gozar de todo, de la venta de los limones, fruto civil, y de los frutos naturales, la extracción de la fruta y al mismo tiempo de la casa. Pero viene el Motagua y se mete, se lleva todos los palitos de limón y también se lleva la propiedad, se lleva la casa. Y quedan una playa de piedra de río. ¿Será que van a poder usufructuar las piedras? Como se terminó, se destruyó la cosa usufructuada, también termina el usufructo. Anulación o cesación. Pueden ser muchas causas. Cuando el usufructuario no cumple con las obligaciones que le son propias, puede pedirse la nulidad o la cesación del contrato por incumplimiento. Y por resolución judicial, cuando existe un litigio entre usufructuario y nudo propietario y el juez decide dar por concluido el contrato de usufructo. Y ahí se extingue. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vámonos al Código Civil, por favor. Permítame. Artículos a partir del 703. Título 3, usufructo, uso y habitación. Capítulo 1, derechos y obligaciones del usufructuario. Artículo 703, extensión del usufructo. Pertenece al usufructuario los frutos naturales y los civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituye. Aquí está parte de lo que me ha preguntado Vivi Hernández. Pertenecen a los, como el usufructuario va a gozar y disponer de la propiedad del nuevo propietario,
va a gozar de los frutos naturales y civiles que ésta produzca, la propiedad del nuevo propietario, sea en forma ordinaria o extraordinaria, salvo las limitaciones que en el título en que se constituyó. Se recuerdan que hablamos del título y el modo. Y dijimos que miramos, yo soy el propietario, mira, aquí tengo mi título, porque tienen el testimonio de la escritura pública. Ese no es el título es lo que está inmerso dentro de él, es la declaración de voluntad y el contrato que está inmerso en la escritura. Y luego la forma en que llegó a ser el contrato, ese es el modo. Entonces, acá cuando dice, salvo las limitaciones establecidas en el título, cuando negociamos, mire Carlos, yo quiero poner en el testamento, yo vi que aparte que le doy el usufructo a, a Nancy, yo quisiera poder entrar de vez en cuando a mi propiedad, por lo menos a recoger un par de naranjas, a ver cómo están los palos, a ver cómo están los cercos, a manera de por lo menos saber que me están cuidando mi tierra, posiblemente, ¿verdad? Pero ya es un convenio, ya es una norma establecida en un contrato. Recordemos que los contratos, de acuerdo a la teoría de Hans Kelsen, están en último orden, pero constituyen una norma, una ley de estricto cumplimiento. Artículo 704, forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Significa esto que debemos hacer un contrato. Tenemos que expresar nuestra declaración de voluntad en un documento. Si es bien inmueble, tiene que estar en escritura pública y inscribirse en el registro de la propiedad. Si es un bien mueble, podría ser en escritura pública o en algún otro documento donde conste que me están dando el usufructo de cosa mueble. O en un contrato de última voluntad, que es un testamento, que muchos le llaman que es un contrato unilateral, porque solo es entre el usufructuario, entre el testador consigo mismo, aunque nosotros le llamamos que es una declaración de última voluntad. En el artículo 705, duración del usufructo, nos habla lo que ya indicamos anteriormente. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, no a perpetuidad y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Lo único que es perpetuo es la propiedad. Indicamos que el usufructo, aunque fuere vitalicio, es temporal. Temporal porque si es vitalicio a plazo fijo durante el tiempo estipulado y vitalicio solo mientras esté vivo el usufructuario. Si es puro y simple, puede ser a plazo fijo o puede ser vitalicio. Si una condición va a depender del cumplimiento de la condición. Voy a pensar, eh, Ángel, aquí está presente Ángel Luis, le voy a dar la propiedad a Ángel con la condición de que de aquí a 7 años tiene que graduarse de abogado y notario. Si se gradúa, el usufructo va a ser vitalicio. Si no se gradúa entre los 7 años siguientes, pierde su derecho usufructuario, bajo una condición, ¿verdad? Pero aunque y si sigue abogado dentro de 7 años, va a ser limitado a su vida, porque es un derecho intuito persona. Artículo siguiente párrafo. Asimismo, se puede constituir a favor de personas jurídicas o de una o de varias personas individuales simultánea o sucesivamente, en el orden que están aquí arriba. Simultáneamente, van a gozar del usufructo al mismo tiempo Gabriela, Daniel, Jeremy, Vivi, Josué, al mismo tiempo. O va a ser simultáneo, o va a ser en forma sucesiva. 2 años Gabriela, cuando terminen 2 años Daniel, al terminar 2 años Jeremy, y así sucesivamente. En caso de disfrute sucesivo, dice el Código Civil, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando construya el derecho del anterior usufructuario. Vamos a pensar que entre Vini, Daniel, después seguía yo como usufructuario y después Jeremy.
2 años Gabriela se lo da a Daniel, pero yo me muero. Cuando terminen los años de Daniel me lo tendría que dar a mí, ¿verdad? Pero como yo ya estoy muerto, mi derecho de usufructo murió conmigo porque es intuito persona. Entonces, se lo entrega al siguiente, que es a Jeremy, porque yo ya estoy fuera de la relación, porque mi derecho de usufructo, intuito persona, personalísimo, murió conmigo. Artículo 706 del Código Civil. El usufructo no puede exceder de 30 años. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para la duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. Si en el contrato no se indica que es a plazo fijo o vitalicio, se sobreentiende. Tácitamente se está diciendo que el usufructo va a ser vitalicio. Si el usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no puede exceder de 30 años, salvo que trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta de 50 años. ¿Se recuerdan ustedes el clavo de la Valdetti y Otto Pérez Molina con el TLC? TLC es la tacita de café. No, 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 es Tratado de Libre Comercio. Perdón, yo pensando en otra cosa hasta. Bueno, con el contrato del TLC, ellos querían darle a una empresa un contrato vitalicio por más de los 50 años. Y en lo primero que se dio fue la anulación de ese contrato, porque la ley es clara en indicar que podría ser hasta por 50 años cuando son bienes nacionales. Pero si no son bienes nacionales, solo pueden tener como máximo 30 años en usufructo. ¿Quiénes? Las personas jurídicas. Artículo 707. No hay derecho a decrecer. Si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato, no hay derecho de acrecer si el constituyente no la ha establecido clara y expresamente. Vamos a pensar que yo dejé el usufructo a Ángel, a Vivi, se me fue la computadora, ahí está, a Ángel, a Vivi y a Gabriel en forma simultánea. Es decir, los tres van a gozar del usufructo, van a gozar y disponer de mi propiedad. Pero viene y uno de los tres se muere. La parte alícuota del usufructuario que se murió regresa a la posesión, a la tenencia del nudo propietario. No puede decirse que como ya se murió uno, entonces los otros dos van a tomar por mitad el derecho del muerto para poder acrecer. Ya no van a tener un 33%, sino como se murió uno, un 50%. No hay derecho a crecer. Excepcionalmente, si se dice en el contrato o en el testamento que si uno de los usufructuarios falleciere, los otros alícuotamente van a crecer o uno va a tomar la posesión de aquel derecho usufructuado, pero solo en ese caso. ¿Me entienden? Bien, perfecto. Derecho, Lit, diga, perdón, y de no ser así, se hereda, ¿verdad? ¿qué cosa? El usufructo no. O sea, si esa parte no acrece a los demás, ¿qué pasa con esa parte? Se pierde. No, regresa a posesión del nuevo propietario. Se libera su gravamen. Ah, ok, ya, ya, ¿Ya? gracias. ¿Segura? Va. Derecho de los acreedores. Artículo 708. Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo y oponerse a toda cesión o renuncia de este que se haga en fraude de aquellos. En fraude a acreedores, podría decir ahí. Bien. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos los bienes que vimos que hay bienes futuros e inciertos? Yo podría vender una cosecha cuando aún no la he recogido, está en crecimiento, pero se
se le da un valor y pueden darme a mí un préstamo por esa producción que todavía no he recogido. Vamos a pensar que yo hago un préstamo porque tengo que abonar y echarle mata insectos a ciertos árboles que me van a dar cierta fruta. Entonces me voy al banco que me hace crecer en obligaciones y babosadas e intereses y le pido préstamo y me lo da. Pero un día vengo yo y no puedo pagar y me encabrono porque así con Electra me llaman, me llegan a buscar, me joden todo el día, me ponen papeles en las puertas, en los postes. A babosas, ¿qué se cree este banco? Pisto tiene porque le da pisto a los rojos y a los cremas. De repente se los pone de acuerdo para que ganen y pierdan, para que sea más interesante el campeonato. Eso yo me lo estoy inventando. La cuestión es la siguiente. Viene y como no le quiero pagar, renuncio al usufructo, porque no le quiero pagar, ¿no? Pero el banco me comprueba que estoy renunciando al usufructo para no pagarle. Entonces ellos se oponen, ellos pueden embargar los frutos naturales y civiles que tiene a su favor el usufructuario y todavía así demandarme por fraude a acreedores. Derechos del usufructuario. Los frutos naturales pendientes al tiempo que comienza el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones que a tales frutos estén afectos con anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. Me dan el usufructo, pero hay una cosecha que no se ha recogido. Yo, como usufructuario nuevo, recojo la cosecha. Pero vos, Carlos, mira, fíjate que yo tenía un préstamo. No se lo pagas vos, porque la obligación es tuya. ¿Eh? Pero yo le iba a pagar con la cosecha, a menos que lo digamos en el contrato, podría hacerse. Esos convenios que menciona la ley. Si no hubiere la mención de ese convenio, aquel, el anterior a mi usufructo, tiene que pagar la obligación y yo recojo los frutos. Si cuando va a terminar mi usufructo o termina mi usufructo, hay una cosecha que no he levantado, perdón, termina mi usufructo, pero la cosecha la recoge el propietario, porque el bien regresa a su dominio. Artículo 710. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día. Vos mirá cuánto te pagan de arrendamiento, 3.000 al mes. Es decir, ¿cuántos diarios? 100 diarios, ¿no? Tu usufructo termina el 5, entonces tenés derecho a 500 pesos, man, día a día. Se hace a prorrata. 711, 12 y 13. 11. El usufructuario de cosa mueble que se gastan o deterioran lentamente con el uso tienen derecho a servirse de ellas según su naturaleza y destino y al fin del usufructo. No está obligado a restituirlas sino en el estado en que se hallen, respondiendo solamente de aquellas pérdidas o deterioros que propongan por dolo o culpa. Hablemos del sapito del baño. Me dieron una casa en usufructo, pero mi familia somos 5. Vamos a cada ratito al 1, al 2 y al 3 y cada vez que vamos, chas el agua, ¿va? Chas el agua. Y de tanto chas el agua, se descompone el sapito. Pero eso es normal, igual que encender y apagar el chorro a cada ratito, ¿va? De agua. Se descomponen por su uso normal. Al entregar el usufructo, si hay cosas que por su uso normal están descompuestas, no se restituye, a menos que nos comprueben que haya sido por nuestra culpa o por dolo. Culpa cuando existen las cosas por negligencia, imprudencia o falta de conocimiento, ¿verdad? Si nos comprueban que se arruinó porque no tuvimos la prudencia
el conocimiento o el orden para usarlas, por culpabilidad tenemos que pagarlas. Cuando existe el dolo, cuando yo induzco a una persona a que cometa un error. Si yo induje a esa persona y se descompuso aquel aparato o aquella cosa, como existe dolo, igual tengo que resarcirlo, tengo que pagarlo. Artículo 712. El usufructo de una heredad se extiende a sus bosques y arboledas, pero el usufructuario debe conservarlos y reponer los árboles que derribe, sujetándose a la explotación y a las disposiciones de las leyes forestales. Volvemos a la pregunta de Vivi. De plano, Vivi ha tenido un clavo de usufructo, por eso me pregunta tanto. Mire, pues, si yo le doy una propiedad, una casa que tiene un bosque a una persona, incluye los árboles y el bosque en particular, a menos que yo convenga. Mira, si vas a botar un árbol, me tenés que avisar para cuando se pide el permiso al INAV o a algún lugar de esos, a INAFOR, no sé dónde, vayamos y yo sepa qué árbol van a botar. Pero esos son convenios. Si no existe ese convenio, entonces la totalidad va a tener el uso, el gozo y el disfrute, el usufructuario. Artículo 713, obligación de restituir. Es lo que llamamos cuasi usufructo. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Y si esto no fuera posible de pagar, si, si se hubieran dado estimadas, o su precio corriente al tiempo necesario de su fruto, si no se hubieran estimado. Para explicarlo voy a poner un ejemplo. El ejemplo que puse en la clase anterior, que es bien sencillo. Les voy a dar a ustedes 3 quintales de maíz amarillo durante un año. Y al concluir, me tienen que devolver mi maíz amarillo, 3 quintales. Durante el año ustedes hacen tamalitos, hacen chepitos, tortillas, atoles, hacen, no sé, lo que ustedes quieran, hasta chilate. Son los que es de Jalapa, a probar el chilate, sabe qué es el chilate. Es un, es un atol de maíz. Bueno, pues viene y termina el año y le digo yo, Kimberly sí sabe qué es el chilate. Bueno, viene y al concluir el usufructo por un año, les digo, muchachos, devuélvame mi maíz amarillo. Buscar nosotros lo tenemos, no lo comimos, no lo tomamos. Entonces, ¿qué hacemos vos? Págueme mis 3 quintales. Van a conseguir maíz amarillo, 3 quintales, y me pagan mis 3 quintales. Ah, no, ¿dónde lo conseguimos? Mejor te lo pagamos. Si lo tasamos cuando les di el usufructo o el cuasi usufructo, le van a pagar la cantidad tasada, el valor que le dimos. Si no lo tasamos, entonces es el valor de plaza. Como terminó, nos vamos a la terminal, a la parte donde están los granos y decimos, mira vos, mira mano, ¿cuánto está el maíz amarillo? Ay, mire, compadre. No, mire, primo, le digo, no. Mire, primo, está caro usted. 525 al quintal. No, mano. No me está viendo cara de maje, mano. No, dámelo más barato vos. ¿Cuánto me daría usted, don? Yo 4.90 te doy. No, usted. Tal vez en 5.15. No, hombre. Va pues, ni usted ni yo. 15.10. Perfecto. Entonces, mira, mano, vengo más tarde, ¿oíste? ¿Cuánto cuesta el quintal en plaza? 510, ¿no? Entonces hay que pagarme 510 por cada quintal. Eso significa ese artículo. ¿Me entendieron? Claro. Vámonos al artículo 738. Capítulo 2, modo de extinguirse el usufructo. La extinción del usufructo
El usufructo se extingue. Ya leímos, solo lo voy a repetir. Termina por la muerte del usufructuario porque es un derecho real intuito persona. Por el vencimiento del plazo porque éste llegó al momento de entregarlo, sea plazo fijo, condicional o vitalicio. Por la reunión en la misma persona en calidad de usufructuario y nudo propietario. Como dos instituciones se reúnen en la misma persona, hay una confusión y como el contrato o la institución principal es la propiedad, se es propietario. Y termina la parte accesoria que es el usufructo. ¿Alguien me iba a hablar? Bueno, por prescripción hablamos, pues la prescripción, como se manda a inscribir en el registro general de la propiedad, y no se está usando el usufructo, nos vamos al artículo 1170 del Código Civil y dice capítulo 4 de las cancelaciones, artículo 1170, registrar de persona interesada, cancelar las inscripciones hipotecarias de plazo inscrito cuando hubieran transcurrido 10 años, inscripciones sobre derechos de inmuebles edificadas cuando hubiera pasado 3 años al vencimiento de la prórroga, anotación de demanda, prenda agraria, y dentro de lo que es el numeral segundo está cuando se termina el usufructo por abandono del mismo. Por renuncia del usufructuario, salvo disposiciones respecto de las renuncias hechas en fraude a acreedores, fue lo que leímos en el artículo 707, que no me recuerdo, 707. No se puede cancelar el usufructo si no está libre de gravámenes y anotaciones que pudiera tener el usufructuario sobre los frutos naturales y civiles de la propiedad del nuevo propietario. Por la pérdida de la cosa usufructuada, cuando la cosa usufructuada se destruye, se pierde, como ya no existe sobre qué usufructuar, entonces se da por concluido el contrato. Por anulación o cesación del derecho que se constituye el usufructo, cuando se incumplen con algunas normas propias del contrato de la institución, se pide la anulación o la cesación del contrato. ¿Hasta aquí alguna pregunta? En lo que No, pienso. no. Vámonos a la hojita, por favor. Silly, con una pregunta. Dígame. Si al momento de doy yo en usufructo una propiedad, viene y se destruye la casa que está dentro de la propiedad, ¿podría yo venir y alegar que ya quiero que se me regrese el goce y el usufructo a la persona que yo se la di? Yo le podría decir que me lo devuelva porque ya se destruyó la casa, o al destruirse la casa no importa porque como di el usufructo de la propiedad, sigue estando, o sea, sigue vigente el contrato de usufructo. Si se destruye la propiedad, pero no por culpa o dolo, puede seguir con el usufructo. Si no incumple con ninguna norma de las obligaciones del usufructuario y la destrucción se dé por cuestiones meramente naturales, por hechos naturales, entonces puede seguir con el usufructo. Ah, ok, ok, gracias, gracias. Bien, vámonos a la hojita de CIA. Uso, dice. Definición. Derecho real de mero goce en donde el derecho de servirse de cosa ajena o de aprovechamiento de los frutos en cuanto basten para las necesidades del usufructuario y su familia. Los bienes dentro del derecho real de uso como institución de mero goce no pueden estar grabados. Artículo 745 Código Civil. Capítulo 3, uso y habitación, artículo 745, contenido del uso. El uso da derecho a servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Me dice uno de ustedes, los Carlos, fíjate que ya no voy a seguir estudiando. ¿Por qué? De que no me alcanza el pisto, mano. Y tengo que pensar entre mantener a mi familia o seguir estudiando. ¿Sabes qué? Yo te voy a echar la mano. Yo tengo una propiedad
que doy en arrendamiento. Te voy a dar la posibilidad del uso desde el punto de vista de la institución del usufructo. Como con cuánto te alcanzaría para que te pueda mantener 745. Te podría mantener tu familia y seguir estudiando. Mira vos, jaladito, jaladito con unos 1,500. Perfecto, te voy a dar 1,500. ¿Cómo uso? En calidad de usufructo, ¿verdad? Porque los 1,500 te van a bastar para mantenerte vos y a tu familia y así seguís estudiando. Es lo mismo que el usufructo, solo que aquel era extenso a todos los frutos naturales y civiles. Aquí es el usufructo más pequeño. El uso es de gozar de los frutos naturales y civiles solo en lo que alcance para mantenerse el usuario y su familia. Es un usufructo limitado. Sí, ¿verdad? Abajo dice habitación. Derecho real de mero goce que se limita a lo que es necesario para el arrendador y su familia solo en lo que a vivienda se refiere. He puesto el ejemplo varias veces. Fíjate vos que me echaron de mi casa. No tengo ni dónde poner mi ropa ni dormir. No te agüeves, mano. Ahí en la casa tengo un cuartito. Te lo voy a dar para que pongas tus chivas y por lo menos tengas dónde dormir. Y ahí está cerquita el baño para que vayas. ¿Me lo está arrendando? No. ¿Qué es lo que está haciendo? Darme la posibilidad de que yo viva o viva yo y mi familia, ¿eh? O mi familia y yo. Primero el burro, ¿eh? O mi familia y yo. Pero en calidad de un derecho real de mero goce y libre disposición. Quédate aquí un tiempo en lo que logras, ¿va? Habitación. ¿Me entendieron? Vengan las preguntas, pues. Licenciado, yo me imagino que con la clase que usted dio, cuando nosotros hagamos un acta de para Usufructo, usufructuar, usufructo, tiene que estar estipulado punto por punto lo que claro. nosotros vamos a querer de eso. Yo pienso que ese es el resumen, que nosotros siempre tenemos que tener un acta en el cual tiene que estar estipulado todo lo que nosotros nos beneficie para que a la hora de terminar eso no hayan problemas. Esa es una. Y dos, que cuando muere a la persona que usufructé, a mí me regresa la propiedad. Ajá. ¿Sí o no? Solo. ¿Sí? Y cuando o renuncia él, a mí regresa la propiedad también. Ajá. No hay Vamos en heredad a orden. ninguna. Como me habló de un bien inmueble, cuando se hace un contrato de usufructo, tiene que ser solemne y formal. Ustedes van a ver en derecho notariado, principalmente notariado 4, que los contratos que son solemnes y formales regularmente tienen cláusulas y estipulaciones. Es decir, la cláusula primera podría ser, en el caso del usufructo, en donde se va a indicar que el propietario es fulano de tal y que se constituye en nudo propietario a favor del usufructo que le otorga a una persona. Cláusula primera. En la cláusula segunda podría estar las estipulaciones, es decir, los derechos y obligaciones que van a tener tanto el nudo propietario como el usufructuario y a qué derechos van a estar adheridos y a cuáles no. Ahí está explicando todo el contenido. Cuando me habla de acta, más pensaríamos en una escritura pública, porque si es de bien inmueble, tiene que estar en escritura pública y es inscribirse en el registro general de la propiedad. Cuando hablamos de que si se muere el usufructuario o renuncia el usufructuario a su derecho, obviamente también se termina su derecho real porque este es intuito persona, un derecho propio del usufructuario. Si se muere, se murió el usufructo también. Si renuncia,
se renunció. Aquí no hay representantes del usufructuario para seguir con la institución. Muerto el chucho, se terminó la rabia, dijeran en mi tierra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Y si hubiera entonces, un terremoto, perdón, si hubiera un terremoto, la casa se destruye, no termina ahí el contrato, sino que puede seguir con el goce la persona que se quedó como con el usufructo. ¿en dónde te agarró el temblor? Podría ser, mire pues, vamos, ya me lo preguntó, creo que fue Jeremías. Pensemos que le dio una casa con un terreno y la casa se destruye. Pero usted dice, mire, la casa se destruyó, pero yo puedo arrendar el terreno y puedo continuar con el usufructo. Y tendrían que dárselo. Ahora, si se destruye la casa y ya no hay nada que usufructuar, obviamente se da por concluido este, porque ya no hay nada que usufructuar. Pero si existe la posibilidad de seguir disfrutando de los frutos naturales y civiles del nuevo propietario, podría continuar la institución. Gracias, Lick. ¿Alguna otra pregunta? Pues, Licenciado, buenas noches. Respecto a habitación, ¿cuándo se extingue o si es de alguna manera formal o cómo es que se llega a extinguir si me prestan un lugar como para habitar y en qué momento me dicen, mira, ya me arrepentí, devolvémelo? si estamos hablando de habitación, estamos hablando de bien inmueble. Entonces debe constar en escritura pública. Y si son los mismos requisitos del usufructo, el uso y la habitación, indicamos que debe inscribirse en el registro general de la propiedad. Entonces tiene que ser de acuerdo a un plazo fijo, a un plazo vitalicio, a un plazo puro o a un plazo condicional. De eso va a depender la duración del mismo. Gracias, Lick. Bueno, Licenciado, disculpe, entonces aquí, en al fin, conclusión, lo que habría que tener cuidado es analizar bien a cuánto tiempo se va a dar el usufructo, porque no es que hoy dije que sí, mañana ya no quise, me arrepentí, ¿no? ¿Verdad? Porque para eso se hace el contrato. vea, van a ver ustedes posteriormente, no conmigo, las formas de determinar los contratos. Eso de que hoy me arrepentí y que ya no, hoy sí, mañana no, podría ser una rescisión de contrato, que es una de las formas de concluir los contratos, por la rescisión. Que la rescisión es cuando las partes quieren regresar las cosas a su estado original. Cuando miren la institución de la rescisión, van a ver esa posibilidad y el tiempo que tienen los contratantes o los otorgantes para poder dejarla sin efecto. Sin embargo, existen otras formas de concluir con los contratos, no de extinguirlos, sino de concluirlos. Existe la nulidad, la rescisión, la resolución, la acción pauliana, etcétera, etcétera. Pueden haber muchas formas de concluirlo, pero eso va a ser forzoso y va a depender de las circunstancias y de la justificación que tengamos las partes para poderlo hacer. Buenas Sí, noches, gracias, licenciado. Dígame, Sonia. yo me quedé con un poquito de duda con respecto al arrendamiento cuando usted nos indicaba que puede ser de forma verbal, Ajá. porque em, en este caso, ¿cómo se podría rescindir o cómo se podría, sí puedes regresar la propiedad al propietario si hay alguien ahí habitándola y no se sabe al fin, porque fue un contrato de palabra, las condiciones bajo las cuales o la temporalidad de ese contrato? Em, ¿Será que se usa todavía ese contrato Por así? supuesto, claro que se usa. ¿No ha oído usted que dice que mi palabra no requiere firma? Es un contrato verbal. Ahora, Sí, pero si se quiere dar por concluir el contrato de arrendamiento, que esa no es mi clase, Sonia, es un clase procesal.
Podríamos hacerlo con un juicio preparatorio. Ya le van a explicar a ustedes el procedimiento de un proceso preparatorio. Es decir, como no tenemos una prueba, hay que hacer la prueba. Si tuviéramos como prueba un contrato, ya sea en escritura pública o en un documento privado, podría tomarse como base esta prueba. Si no, tendríamos que seguir un procedimiento anterior para poder seguir la financiación del contrato. Ahora, si fuera por el incumplimiento de la renta, debería de plantearse que existe el incumplimiento. Entonces va a haber la carga de la prueba. El arrendatario va a tener que demostrar que sí ha pagado. Pero eso es procesal, no es mi clase. Les faltan 2 años y medio todavía. Está bien, Lick, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Que ¿hasta cuándo me habló Sonia y Brenda hoy? Hoy quien participó, como siempre, Jeremy y Divi. Y Gabriela un cachito. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos el día martes. Vamos a ver lo que corresponde a las servidumbres. Muy bien, Lick. Buenas noches. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas Lick. noches. Buenas Feliz día del noches. abogado. Mucho, Lick. Buenas noches, Lick.